Hace 7 años mi hijo me quitó todo lo que construí. Y hoy, en el funeral de su suegro, se atrevió a pedirme perdón. Yo estaba de pie junto al féretro con mi sombrero en la mano, guardando el respeto que se le debe a los muertos, cuando lo vi entrar. Venía con un traje que nunca le había visto, gris Oxford, bien planchado, con una corbata que seguro costó más que lo que yo ganaba en un mes cuando tenía 20 años. Traía esa sonrisa que ya no era la de mi hijo, sino la de un hombre que aprendió a fingir para los negocios. Se abrió paso entre la gente, saludando a unos, abrazando a otros, como si fuera el dueño del lugar. Y cuando nuestros ojos se encontraron, yo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Una mezcla de coraje y de una calma tan fría que me asustó a mí mismo. Se acercó despacio, como si midiera cada paso, como si supiera que estaba caminando sobre hielo delgado. La gente alrededor siguió hablando en voz baja, pero yo sé que varios nos estaban viendo. En los pueblos chicos todo se ve, todo se sabe y todo se comenta después. Él se paró frente a mí, tan cerca que pude oler su loción cara, y me extendió la mano. Yo no se la tomé, solo lo miré a los ojos. Esos ojos que alguna vez fueron los de un niño que me pedía que lo llevara a ver los caballos. Y esperé. «Padre», dijo bajando la voz, como si lo que iba a decir fuera algo sagrado. «Vengo a pedirle perdón». Yo sostuve su mirada unos segundos más y luego dije, con una voz que salió más tranquila de lo que yo esperaba: «El perdón no compra lo que perdiste». Vi cómo se le descompuso la cara. Solo un segundo, pero lo vi. Y entonces me di la vuelta y seguí caminando hacia la salida del velorio, sin voltear, sin esperar respuesta, sin darle el gusto de verme explotar. Porque eso es lo que él esperaba, que yo gritara, que montara un show, que le diera una razón para decirle a todos que su padre era un viejo amargado que no sabía perdonar. Pero yo ya no soy ese hombre. Antes de que te cuente cómo llegué hasta aquí, déjame preguntarte algo, y quiero que me lo digas en los comentarios. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Le habrías dado la mano? ¿Lo habrías perdonado ahí mismo, frente a todos? Y dime también desde dónde me estás escuchando, porque esta historia no es solo mía. Es de muchos padres que están pasando por lo mismo y que no saben cómo salir adelante. Ahora sí, déjame presentarme bien. Me llamo Esteban Rosales Mendoza, tengo 62 años y nací en un rancho cerca de Tepatitlán, Jalisco. No te voy a decir que soy rico, porque esa palabra me parece presuntuosa y porque la gente rica de verdad no anda contando sus cosas. Pero sí te voy a decir que trabajé toda mi vida para tener algo. Empecé desde abajo, como peón en las tierras de otros, y fui subiendo. Ahorré, compré mi primer pedazo de tierra a los 25 años. Lo sembré, lo cuidé y lo hice crecer. Con los años compré más terrenos, metí ganado, caballos de paso fino, y hasta llegué a tener una casa grande en el centro del pueblo, de esas con patio central y fuente de cantera. No era un palacio, pero era mía. Y eso, para un hombre que empezó sin nada, es todo. Tuve un solo hijo. Se llama Ricardo. Lo crié yo solo después de que su madre murió cuando él tenía 8 años. Le di todo lo que pude: escuela, ropa, comida y sobre todo, un ejemplo. Le enseñé a trabajar la tierra, a tratar a la gente con respeto y a cuidar lo que uno tiene. Pensé que lo estaba preparando para que algún día tomara las riendas de todo lo que yo había construido, pero me equivoqué. No te voy a mentir, durante muchos años Ricardo fue un buen hijo. Terminó la preparatoria, estudió administración en Guadalajara y regresó al rancho con ganas de ayudar. Al principio todo iba bien. Él se encargaba de las ventas, de llevar las cuentas, de hablar con los clientes. Yo seguía en el campo, supervisando las siembras y el ganado. Era un buen equipo, o eso creía yo. Las cosas empezaron a cambiar cuando se casó. Su esposa se llama Mónica. Es de Guadalajara, de una familia que tiene negocios en la ciudad. Desde el día que la conocí, supe que ella y yo no íbamos a entendernos. No porque fuera mala persona, sino porque venía de otro mundo. Para ella, el rancho era pintoresco, algo que se ve bonito en las fotos, pero no un lugar donde uno vive y trabaja. Y desde el principio vi cómo empezó a cambiarle la cabeza a mi hijo. Al principio fueron cosas pequeñas. Mónica le decía que el rancho estaba muy lejos de todo, que no había buenas escuelas para cuando tuvieran hijos, que la vida en la ciudad era mejor. Ricardo empezó a pasar más tiempo en Guadalajara, diciendo que tenía que atender negocios, que tenía que hacer contactos. Yo no le dije nada. Pensé que era normal, que un hombre joven necesita moverse, conocer, crecer.
Pero luego empezaron las reuniones en la casa, a puerta cerrada, con Mónica y con un contador que ella conocía. Reuniones donde yo no estaba invitado. Cuando les preguntaba de qué hablaban, me decían que eran temas administrativos, que no me preocupara, que todo estaba bajo control. Yo, como un tonto, confié, porque era mi hijo, porque pensé que lo que él hacía era por el bien de todos. Un día, Ricardo llegó con unos papeles. Me los puso enfrente en la mesa de la cocina y me dijo: «Padre, necesito que firme esto». «¿Qué es?», le pregunté. «Es para reorganizar las propiedades. El contador dice que así pagamos menos impuestos y todo queda mejor protegido». Yo revisé los papeles, pero no entendí ni la mitad. Eran puros términos legales, números, cláusulas. Le pregunté si podía llevárselos a un abogado que yo conocía, alguien de confianza. Ricardo se molestó. «¿No confía en mí, padre?», me dijo con un tono que me dolió. «Yo solo quiero que esté tranquilo, que no tenga que preocuparse por nada. Usted ya trabajó suficiente, déjeme encargarme de esto». Y yo, por idiota, por cansado, por querer creerle, firmé. No fue sino hasta meses después que empecé a notar que algo andaba mal. Primero fue con los caballos. Un día llegó un señor al rancho preguntando por los papeles de un caballo que, según él, había comprado. Yo no sabía nada de esa venta. Le dije que debía haber un error, pero él me mostró un contrato firmado por Ricardo. Cuando le reclamé a mi hijo, me dijo que había vendido ese caballo porque necesitábamos liquidez, que me lo había comentado pero que yo ya no me acordaba. Yo sabía que eso no era cierto, pero no quise hacer un escándalo. Luego fue con las tierras. Un amigo del pueblo me comentó que había visto a Ricardo hablando con un desarrollador de Guadalajara, uno de esos que compran terrenos para hacer fraccionamientos. Le pregunté a Ricardo y me dijo que solo estaba explorando opciones, que no me preocupara, pero yo empecé a preocuparme. Y entonces vino lo de la casa. Una tarde estaba yo sentado en el portal, tomándome un café, cuando llegó un notario al rancho. Traía unos documentos y me preguntó si yo era Esteban Rosales Mendoza. Le dije que sí. Entonces me dijo que venía a notificarme que la propiedad había sido transferida a nombre de Ricardo y Mónica, y que ellos habían solicitado que yo desalojara la casa en un plazo de 30 días. Me quedé helado. «Tiene que haber un error», le dije. «No hay error, señor Rosales. Aquí están los documentos. Usted firmó la cesión de la propiedad hace 6 meses. Me mostró los papeles, y ahí estaba mi firma. La misma firma que yo había puesto confiando en mi hijo, pensando que era para reorganizar las cosas». Esa noche, cuando Ricardo llegó al rancho, lo estaba esperando en la sala. Le puse los documentos enfrente y le pregunté: «¿Qué es esto?». Él ni siquiera se inmutó. «Es lo que tenía que hacer, padre. Usted ya no puede manejar todo esto solo, necesita descansar. Mónica y yo vamos a encargarnos de todo. Le vamos a conseguir un lugar más cómodo, más pequeño, donde no tenga que preocuparse por nada». «¿Me estás corriendo de mi propia casa?», le pregunté sintiendo cómo se me cerraba la garganta. «No lo vea así, padre. Es por su bien. Usted ya está grande, ya no tiene la energía de antes. Nosotros vamos a cuidar de usted». Yo lo miré, y en ese momento supe que ya no estaba hablando con mi hijo. Estaba hablando con un extraño. En las siguientes semanas, todo se fue cayendo. Descubrí que Ricardo había vendido casi todas las tierras. Los caballos, todos vendidos. La maquinaria, vendida. El ganado, vendido. Todo lo que yo había construido en más de 30 años, desaparecido. Y él me decía que era por el bien de la familia, que con ese dinero iban a hacer inversiones más rentables, que yo no entendía cómo funcionaban los negocios modernos. Mónica, por su parte, empezó a tratarme como si fuera un estorbo. Me hablaba con ese tono condescendiente que se usa con los niños chiquitos o con los viejitos que ya no entienden nada. Me preguntaba si ya había tomado mis medicinas, si ya había comido, si necesitaba que me llevaran al doctor. Como si yo fuera un inútil. Un día, sin avisarme, llegaron con un camión de mudanzas. Ricardo me dijo que ya había encontrado un departamento para mí, en un edificio en la ciudad, cerca de ellos. Que iba a estar mejor ahí. Que ya no iba a tener que preocuparme por mantener una casa grande. Yo no dije nada. Solo agarré mis cosas, las pocas que me dejaron llevar, y me fui. Me mudé a ese departamento. Era chico, en un 3er piso, con una ventana que daba a una pared de concreto. No tenía patio, no tenía tierra, no tenía nada que se pareciera a lo que había sido mi vida. Ricardo me daba una mensualidad, como si yo fuera un empleado retirado. Me decía que me relajara, que disfrutara mi vejez, que ya había trabajado suficiente. Pero yo no quería relajarme. Yo quería mi vida de regreso.
Durante los primeros meses estuve como en shock. No podía creer lo que había pasado. Me levantaba en las mañanas y no sabía qué hacer. No tenía tierras que revisar. No tenía animales que cuidar. No tenía nada que me hiciera sentir útil. Ricardo venía a verme de vez en cuando, siempre con prisa, siempre con el celular en la mano, siempre diciéndome que todo estaba bien, que no me preocupara. Pero yo sí me preocupaba. Y empecé a hacer preguntas. Le pedí a Ricardo que me mostrara los estados de cuenta de las ventas, que me explicara en qué habían invertido el dinero. Él me decía que no me preocupara, que todo estaba en orden, que el contador se encargaba de todo. Yo insistí. Y entonces él se molestó. Padre, usted ya no tiene nada que ver con eso. Ya no es su problema. Déjeme trabajar en paz. Esa fue la gota que derramó el vaso. Porque en ese momento me di cuenta de algo. Mi hijo no me había quitado todo por necesidad. Me lo había quitado porque quería. Porque Mónica y él habían decidido que yo ya no servía, que ya era un estorbo, y que lo mejor era sacarme del camino y quedarse con todo. Y yo, en lugar de explotar, en lugar de gritar, tomé una decisión. Iba a recuperar lo que era mío, pero no iba a hacerlo gritando, iba a hacerlo en silencio. Déjame decirte algo que aprendí en todos estos años. Cuando un hombre pierde todo, tiene dos opciones. Puede quedarse sentado, lamentándose, esperando a que alguien venga a salvarlo. O puede levantarse, sacudirse el polvo y empezar a reconstruir. Yo escogí la segunda opción, pero no de la manera en que Ricardo esperaba. Los primeros días en ese departamento fueron los más difíciles de mi vida. Me despertaba temprano, como siempre lo había hecho, pero no tenía a dónde ir. No tenía nada que hacer. Me quedaba sentado en la ventana, viendo esa pared gris de concreto, y me preguntaba cómo había llegado hasta ahí. Como un hombre que había construido todo desde cero, que había levantado un rancho con sus propias manos, había terminado encerrado en una caja de concreto en medio de la ciudad. Pero el dolor, cuando uno lo deja asentar, se convierte en otra cosa. Se convierte en claridad. Y yo empecé a ver las cosas con mucha claridad. Empecé a recordar fechas, conversaciones, detalles que en su momento no me habían parecido importantes, pero que ahora cobraban sentido. Como aquella vez, 2 años antes de que me quitaran todo, cuando Ricardo me llevó a Guadalajara dizque para presentarme con un abogado especialista en planeación patrimonial. Me acuerdo que el tipo era joven, muy arreglado, con su oficina llena de diplomas en las paredes. Me habló de fideicomisos, de testamentos, de protección de activos. Yo no entendí ni la mitad, pero Ricardo estaba ahí, asintiendo con la cabeza, tomando notas, como si todo aquello fuera de lo más normal. En ese momento pensé que mi hijo estaba siendo precavido, que quería asegurarse de que todo estuviera en orden por si a mí me pasaba algo. Ahora me doy cuenta de que esa fue la primera piedra del camino que me llevaría a perderlo todo. También empecé a recordar las visitas de Mónica al rancho. Ella nunca fue de las que se ensuciaran las manos, pero venía seguido, siempre con su libreta, siempre haciendo preguntas. Que cuántas hectáreas teníamos, que cuánto valían los caballos, que si las tierras tenían agua propia, que si habían llegado ofertas de compra. Yo pensaba que era curiosidad, que quería conocer el negocio familiar. Ahora veo que estaba haciendo un inventario. Y luego estaba el detalle de los papeles. Yo había firmado muchos documentos en aquellos meses. Ricardo me los ponía enfrente. Me decía que eran trámites normales y yo firmaba. Nunca me dio copias. Nunca me explicó realmente qué decían. Y yo, por confiar, por creer que mi hijo jamás me haría daño, nunca insistí en que me dejara revisarlos con calma o llevarlos con alguien más. Pero ahora, sentado en ese departamento, con todo el tiempo del mundo, empecé a hacer algo que debía haber hecho desde el principio: investigar. Fui al registro público de la propiedad del municipio. Pedí copias de todos los movimientos que se habían hecho con mis terrenos en los últimos 3 años. La señorita que me atendió fue muy amable. Me cobró unas cuotas, me dijo que regresara en una semana y que ahí estarían todos los documentos. Cuando regresé y recibí ese sobre manila lleno de papeles, sentí cómo me temblaban las manos. Me senté en una banca del parque que estaba frente al registro. Abrí el sobre y empecé a leer. Y lo que vi ahí me partió el alma. Las primeras 3 propiedades se habían transferido a nombre de Ricardo hacía 2 años y medio. Las otras 2, 1 año después. La casa, la última, hacía apenas 8 meses. Todo estaba ahí, negro sobre blanco. Mi firma en cada documento. Y en ninguno de ellos decía que era una reorganización o un fideicomiso. Decía claramente: cesión de propiedad, donación, traspaso total. Yo le había regalado todo a mi hijo.
y él lo había aceptado sin decirme la verdad. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue ver lo que vino después de las transferencias. Según los documentos, Ricardo había vendido 4 de las 5 propiedades casi de inmediato. Una de ellas, la que estaba junto a la carretera, se la vendió a una empresa desarrolladora de Guadalajara por una cantidad que me dejó helado. Esa tierra la había comprado yo hacía 20 años, cuando nadie la quería porque estaba llena de piedras. Yo la limpié, le metí agua, la hice producir, y Ricardo la vendió por una fortuna sin decirme nada. ¿Y el dinero? Eso era lo que yo necesitaba saber. Fui a un café internet cerca del registro. Le pagué a un muchacho para que me ayudara a buscar información en línea. Encontramos el nombre de la empresa que compró las tierras y luego encontramos que esa misma empresa había financiado un desarrollo residencial de lujo en las afueras de Guadalajara. Y adivina quién aparecía como uno de los socios minoritarios de ese desarrollo: Ricardo Rosales. Mi hijo había usado el dinero de la venta de mis tierras para meterse como inversionista en un negocio que, según lo que leímos en la página, iba a dejarle ganancias millonarias en los próximos 5 años. Yo me quedé viendo la pantalla de esa computadora y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era solo coraje, era una mezcla de dolor, de traición y de algo más: determinación. Porque en ese momento entendí que esto no había sido un error. No había sido una mala decisión tomada con buenas intenciones. Esto había sido planeado. Mónica y Ricardo habían planeado quedarse con todo desde el principio, y me habían usado como un peón en su juego. Pero yo todavía tenía una carta que jugar. Volví al departamento y saqué una caja que había guardado en el fondo del closet. Era una caja de zapatos vieja, de esas que uno guarda por años sin saber muy bien por qué. Adentro tenía documentos antiguos, fotos y algunas cartas. Pero también tenía algo más: los recibos originales de compra de todas mis propiedades. Verás, cuando yo compré mis tierras hace tantos años, no había computadoras ni registros digitales tan organizados como ahora. Todo se hacía en papel, con sellos, con firmas a mano. Y yo, por costumbre, siempre había guardado los recibos originales, los contratos, todo. Mi padre me enseñó que los papeles importantes nunca se tiran, porque uno nunca sabe cuándo los va a necesitar. Y ahí estaban, todos. Revisé cada documento con cuidado, y descubrí algo interesante. En 2 de las propiedades que Ricardo había vendido, había cláusulas muy específicas sobre el uso del suelo. Una de ellas solo podía usarse para actividades agrícolas y ganaderas. Si se le daba otro uso, el municipio tenía derecho de revertir la propiedad o de imponer multas. La otra tenía una restricción sobre construcción de más de 2 niveles, porque estaba en una zona de protección ecológica. Ricardo había vendido esas tierras a la desarrolladora sin mencionar esas cláusulas. O tal vez sí las mencionó, y la desarrolladora decidió ignorarlas. Pero el hecho es que ahora había un fraccionamiento de casas de 3 pisos construyéndose sobre una de esas propiedades, y eso era ilegal. Ahí estaba mi entrada. Contraté a un abogado, no uno de esos caros de Guadalajara, sino a un hombre del pueblo, de mi edad, que había estudiado derecho cuando ya estaba grande y que tenía fama de ser terco y meticuloso. Se llamaba Leonel Vázquez. Fui a su oficina, que estaba en un segundo piso sobre una papelería, y le conté toda la historia. Leonel me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado un rato, viendo los documentos que yo había llevado. Luego me dijo: «Don Esteban, lo que me está contando es complicado. Usted firmó esos papeles. Eso hace que todo sea legal, al menos en apariencia. Pero si logramos probar que hubo dolo, que hubo engaño, que usted no estaba en pleno uso de sus facultades, o que no le explicaron correctamente lo que firmaba, entonces sí podemos hacer algo». «¿Y cómo probamos eso?», le pregunté. «Con testigos. Con pruebas de que usted no recibió asesoría independiente, con un análisis de su estado mental en esas fechas, y sobre todo con paciencia. Esto no se va a resolver en 2 semanas. Tengo toda la paciencia del mundo», le dije. Y era verdad, porque yo ya no tenía prisa. Ya había perdido todo. Lo único que me quedaba era tiempo, y lo iba a usar bien. Leonel empezó a trabajar. Primero solicitó copias certificadas de todos los documentos del registro público. Luego pidió información sobre las empresas que habían comprado las tierras y sobre el desarrollo que se estaba construyendo. También me pidió que consiguiera testimonios de gente que me conocía, que pudiera declarar sobre mi estado mental y sobre cómo había sido mi relación con Ricardo. Yo hablé con varias personas. Con don Jacinto, que había trabajado conmigo en el rancho durante 15 años y que había visto cómo Ricardo empezó a tomar todas las decisiones sin consultarme. Con doña Berta, la vecina que vivía junto al rancho y que había escuchado varias de las discusiones entre Mónica y yo. Con el veterinario que atendía a los caballos y que sabía cuánto me dolió tener que venderlos. Todos aceptaron dar su testimonio.
Pero eso no era suficiente. Yo necesitaba algo más, algo que golpeara directo al corazón del fraude. Y entonces me acordé de las cámaras. Hacía unos años yo había mandado instalar cámaras de seguridad en el rancho. No era nada del otro mundo, pero grababan todo lo que pasaba en la entrada, en el patio y en la oficina donde guardábamos los documentos importantes. Cuando Ricardo me sacó de la casa, yo no pensé en esas cámaras, pero ahora me pregunté, ¿seguirían funcionando? ¿Habrían grabado algo útil? Le pregunté a don Jacinto, que todavía tenía contacto con algunos de los trabajadores que seguían en el rancho. Me dijo que las cámaras seguían ahí, pero que Ricardo las había desconectado hacía meses. Sin embargo, don Jacinto recordaba que el sistema guardaba las grabaciones en una memoria que estaba escondida en el techo de la oficina. Una noche, don Jacinto fue al rancho. Ricardo y Mónica no estaban, se habían ido a Guadalajara. Don Jacinto subió al techo, encontró la memoria y me la trajo. Cuando Leonel y yo revisamos las grabaciones, encontramos oro puro. Había una grabación de 2 años atrás, donde se veía claramente cómo Ricardo y Mónica estaban en la oficina, revisando documentos, y cómo Mónica decía con esas palabras exactas: «Tu papá no va a darse cuenta, le dices que es para los impuestos y ya». Total, a su edad ya ni revisa lo que firma. Había otra grabación donde Ricardo le decía al contador: «Necesito que el traspaso quede lo más limpio posible. Si mi papá pregunta algo, le dices que todo está en orden y que no se preocupe». Y había una más, la más dolorosa de todas, donde Mónica le decía a Ricardo: «Cuando tengamos todo a nuestro nombre, lo movemos a un asilo o a un departamento chiquito. No podemos tenerlo estorbando aquí para siempre». Cuando escuché eso, sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Pero al mismo tiempo, sentí una calma extraña, porque ahí estaba todo. La prueba de que esto había sido planeado, de que me habían engañado, de que nunca fue por mi bien, como Ricardo decía. Leonel hizo copias certificadas de las grabaciones. Las llevó con un perito en audio y video para que confirmara que no habían sido alteradas, y luego empezó a preparar la demanda. Pero yo le pedí que esperara, porque tenía otro plan. Verás, mientras todo esto pasaba, yo seguía viendo a Ricardo de vez en cuando. Él venía al departamento cada 2 o 3 semanas, siempre con prisa, siempre preguntándome cómo estaba, si necesitaba algo, si me había tomado mis medicinas. Yo le seguía el juego, le decía que sí, que estaba bien, que no me hacía falta nada. Me hacía el viejito tranquilo, el que ya se resignó a su suerte. Pero por dentro yo estaba registrando todo. Cada vez que venía yo lo grababa con mi celular. Don Jacinto me había enseñado a usar la grabadora de voz del teléfono, y yo la dejaba prendida en el bolsillo de mi camisa cada vez que Ricardo llegaba. En esas grabaciones quedó registrado cómo Ricardo me seguía diciendo que todo estaba bien, que el dinero de las ventas estaba invertido de manera segura, y que yo no tenía de qué preocuparme. Pero cuando yo le preguntaba en qué estaba invertido exactamente, o cuánto dinero quedaba, él siempre me daba respuestas vagas. «Son fondos de inversión, padre, no se preocupe por eso». «Oh, está todo en orden, ya le dije». En una de esas grabaciones yo le pregunté directamente: «Ricardo, ¿me estás diciendo la verdad?». Y él, con una tranquilidad que todavía me duele recordar, me respondió: «Claro que sí, padre. ¿Por qué habría de mentirle? Yo solo quiero que usted esté bien». Esa grabación fue directo a la carpeta de evidencias. También empecé a investigar el desarrollo donde Ricardo era socio. Conseguí los permisos de construcción, los planos, los estudios de impacto ambiental, y encontré algo que Leonel y yo no esperábamos. El desarrollo estaba construyendo sobre una zona que, según los planos originales del municipio, estaba clasificada como área de amortiguamiento ecológico. Eso significaba que no se podía construir nada ahí sin un permiso especial de la Secretaría de Medio Ambiente. Y ese permiso no existía. Leonel se comunicó con un contacto que tenía en el municipio, un inspector de obras que era honesto y que estaba harto de que las desarrolladoras hicieran lo que quisieran. Le mostramos la información que teníamos, y el inspector nos confirmó que el desarrollo era ilegal. Nos dijo que si alguien presentaba una denuncia formal, él se encargaría de que se investigara. Pero todavía no era el momento. Yo quería que todo cayera de golpe, como un castillo de naipes, y para eso necesitaba esperar a que Ricardo cometiera un error más. Y ese error llegó hace 3 meses. Ricardo vino al departamento, más emocionado de lo normal. Me dijo que tenía buenas noticias, que el desarrollo estaba a punto de terminar su primera fase, y que las ventas de las casas estaban yendo muy bien. Me dijo que él y Mónica iban a recibir una buena cantidad de dinero muy pronto y que iban a compartir un poco conmigo. «Le voy a aumentar su mensualidad, padre», me dijo como si me estuviera haciendo un favor, «para que esté más cómodo». Yo le di las gracias, le sonreí y lo abracé.
Y él, creyendo que me tenía comido en la palma de su mano, se relajó. Empezó a contarme más detalles del negocio, de cuánto dinero estaban ganando, de los planes que tenían de expandirse a otros desarrollos. Y yo, mientras tanto, seguía grabando. Esa noche, cuando Ricardo se fue, le mandé todo a Leonel. Y entonces le dije, ya es hora. Leonel empezó a mover todas las piezas. Primero presentó la demanda civil contra Ricardo por fraude, dolo y abuso de confianza. Adjuntó todas las evidencias. Las grabaciones de las cámaras, las grabaciones de mi celular, los testimonios de los testigos, los documentos que probaban que yo no había recibido asesoría legal independiente y un dictamen médico que confirmaba que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Al mismo tiempo, presentó una denuncia ante la Procuraduría Ambiental del Estado por la construcción ilegal en zona protegida y otra denuncia ante el municipio por violación de los permisos de uso de suelo. Todo eso lo hicimos en silencio, sin que Ricardo se enterara. Él seguía viniendo al departamento, trayéndome despensas, preguntándome cómo estaba, haciéndose el hijo preocupado. Y entonces llegó el día del funeral del suegro de Ricardo. El papá de Mónica murió de un infarto. Fue algo repentino, y toda la familia se movilizó para el velorio y el entierro. Yo recibí una llamada de Mónica, muy formal, diciéndome que estaba invitado al funeral, pero que si no me sentía bien, no tenía que ir. Yo le dije que sí iba, que era lo correcto, y fui. Llegué temprano a la funeraria, vestido con mi mejor traje, el mismo que había usado en mi boda hace más de 30 años. Me paré junto al féretro, con mi sombrero en la mano, y esperé. La gente empezó a llegar, familiares de Mónica, amigos, conocidos. Todos hablando en voz baja, dando el pésame, abrazándose. Yo me quedé en mi lugar, observando. Y entonces llegó Ricardo. Venía con ese traje gris que nunca le había visto, con Mónica del brazo, los dos impecables. Saludaron a varias personas y luego Ricardo me vio. Se acercó con esa sonrisa que ya no era real y me extendió la mano. Yo no se la tomé, solo lo miré y esperé a que hablara. «Padre», me dijo bajando la voz, «vengo a pedirle perdón». Yo sostuve su mirada y entonces le dije lo que había estado esperando decirle durante 7 años. «El perdón no compra lo que perdiste». Vi cómo se le cayó la cara, solo un segundo, pero lo vi. Y entonces me di la vuelta y caminé hacia la salida. Mónica vino detrás de mí, con esa voz dulce y falsa que siempre usaba conmigo. «Esteban, espere, por favor». «Ricardo está sincero, él quiere hacer las paces». Yo me detuve, me volteé y le dije algo que también había estado esperando decir. «Mónica, dígale a su esposo que el lunes a primera hora va a recibir una notificación del juzgado. Y dígale también que se prepare, porque esto apenas empieza». Ella se quedó helada. No dijo nada. Yo seguí caminando y salí de la funeraria. Afuera, el aire fresco me golpeó la cara, y sentí algo que no había sentido en años. Paz. Porque todo estaba en marcha. La demanda estaba presentada. Las denuncias estaban en proceso. Y Ricardo, que había creído que me tenía completamente controlado, estaba a punto de descubrir que su padre no era el viejo tonto que él pensaba. Esa noche me senté en la ventana de mi departamento, viendo esa pared gris de concreto, y pensé en todo lo que venía. Sabía que no iba a ser fácil, sabía que Ricardo iba a pelear, que iba a contratar abogados, que iba a decir que yo estaba loco o que estaba resentido. Pero yo tenía algo que él no tenía, la verdad. Y la verdad, cuando está bien documentada y bien defendida, es más poderosa que cualquier mentira. El lunes llegó, y con él las notificaciones. Ricardo recibió la demanda en su oficina. Según me contó don Jacinto, que seguía en contacto con gente que trabajaba en el desarrollo, Ricardo se puso pálido cuando leyó los documentos. Llamó inmediatamente a Mónica, luego a su abogado, y luego intentó llamarme a mí. Yo no le contesté. Dejé que el teléfono sonara 1, 2, 3 veces, y luego lo apagué, porque ahora el que tenía el control era yo. Los siguientes días fueron un torbellino. Ricardo intentó contactarme por todos los medios, llamadas, mensajes, hasta se presentó en el departamento tocando la puerta como desesperado. Yo no le abrí, me quedé sentado en la sala, escuchando cómo tocaba y tocaba, cómo me gritaba desde afuera que necesitábamos hablar, que todo era un malentendido, que él podía explicarlo, pero yo ya no necesitaba sus explicaciones, ya las tenía todas, grabadas, documentadas y en manos de un juez. Leonel me llamó el martes por la tarde para contarme que el abogado de Ricardo ya se había puesto en contacto con él. Querían una audiencia de conciliación, querían negociar, querían llegar a un arreglo sin necesidad de hacer esto público. Leonel me preguntó qué quería hacer. «Dígale que no hay arreglo», le respondí.
Dígale que esto va a seguir hasta el final, hasta donde tenga que llegar. ¿Está seguro, don Esteban?, me preguntó Leonel. Porque si esto sigue adelante, va a salir todo a la luz. La gente va a hablar. Va a ser difícil para usted también. Leonel, yo ya perdí todo lo que podía perder. Mi casa, mis tierras, mis caballos, mi dignidad. Lo único que me queda es la verdad. Y esa no la voy a negociar. Él se quedó callado un momento y luego dijo: entendido, vamos a darle con todo. Y así fue. El miércoles el municipio envió inspectores al desarrollo donde Ricardo era socio. Llegaron sin avisar, con sus uniformes y sus cámaras, y empezaron a revisar todo: los permisos, los planos, las construcciones. En menos de 2 horas levantaron un acta por múltiples violaciones: construcción en zona protegida, exceso de niveles permitidos, falta de estudios de impacto ambiental actualizados y uso de suelo no autorizado. La obra se detuvo de inmediato. Pusieron sellos en todas las casas que estaban en construcción. Y lo mejor de todo, congelaron las cuentas de la empresa desarrolladora mientras se investigaba el fraude. Ricardo era socio minoritario, pero su dinero estaba metido ahí, y ahora ese dinero estaba bloqueado. Según me contó don Jacinto, que seguía siendo mis ojos y oídos en todo esto, Ricardo entró en pánico. Empezó a hacer llamadas a todos lados, tratando de resolver el problema, tratando de levantar los sellos, pero las autoridades no se movían. El inspector que nos había ayudado estaba haciendo su trabajo, y lo estaba haciendo bien. Mónica, por su parte, también empezó a sentir la presión. Su familia, que siempre había sido muy orgullosa de su estatus social, empezó a enterarse de que su yerno estaba involucrado en un desarrollo ilegal. Los rumores corrieron rápido en Guadalajara, y la familia de Mónica empezó a hacerle preguntas incómodas. ¿Cómo era posible que Ricardo hubiera metido dinero en algo así? ¿No había revisado los permisos? ¿No había hecho su tarea? Y entonces llegó la parte que más me dolió, pero que también me dio más satisfacción. El juez que estaba llevando mi caso civil ordenó un embargo preventivo sobre las propiedades que Ricardo había adquirido con el dinero de la venta de mis tierras. Eso incluía la casa grande que él y Mónica habían comprado en un fraccionamiento privado en las afueras de Guadalajara, los 2 carros de lujo que tenían, y las cuentas bancarias donde habían depositado las ganancias. Todo quedó congelado. Ricardo no podía vender nada, no podía mover dinero, no podía hacer nada hasta que el juicio se resolviera. Y ahí fue cuando Ricardo finalmente entendió que esto era en serio. Un viernes por la noche, 2 semanas después de que empezara todo, Ricardo logró entrar al edificio donde yo vivía. Convenció al portero de que lo dejara subir, diciendo que era una emergencia familiar. Tocó a mi puerta y esta vez yo sí le abrí. Cuando abrí la puerta, lo vi diferente. Ya no traía el traje impecable. Traía jeans y una camisa arrugada. Tenía ojeras, se veía cansado, y en su cara había algo que no había visto en años: miedo. «Padre, necesitamos hablar», me dijo sin esperar a que lo invitara a pasar. Yo me hice a un lado y lo dejé entrar. Cerré la puerta y nos quedamos de pie en la sala, frente a frente. «¿De qué quieres hablar, Ricardo?», le pregunté cruzándome de brazos. «De todo esto, padre. De la demanda, de las denuncias. No entiendo por qué está haciendo esto. Yo solo quería que usted estuviera bien, que no tuviera que preocuparse por nada». ¿Que yo estuviera bien?, repetí sintiendo cómo se me empezaba a calentar la sangre. «Me sacaste de mi casa, vendiste mis tierras, te quedaste con todo mi dinero y dices que era para que yo estuviera bien». «Padre, yo iba a darle parte de las ganancias, siempre fue el plan. Pero usted no entendía cómo funcionaban los negocios modernos. Yo tenía que tomar decisiones rápidas y no podía estar consultándole todo». «¿No podías consultarme?», le dije alzando la voz. «Yo construí todo eso, Ricardo. Yo trabajé 30 años para tener esas tierras. ¿Y tú me dices que no podías consultarme antes de venderlas?». «Padre, por favor, baje la voz. Los vecinos van a escuchar». «Que escuchen», le grité. «Que se enteren todos de lo que me hiciste». Ricardo se pasó las manos por la cara, respiró hondo y luego me dijo: «Está bien, tiene razón. Me equivoqué. Debí habérselo explicado mejor. Debí haberlo incluido en las decisiones. Pero padre, esto que está haciendo nos va a destruir a todos. A mí, a Mónica, a usted también. Si sigue con la demanda, vamos a perder todo. Y usted también va a perder, porque al final no va a recuperar nada. ¿Crees que me importa recuperar algo?», le dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Yo ya perdí lo que más me importaba. Perdí la confianza en mi hijo. Perdí el respeto. Perdí mi dignidad. ¿Qué más puedo perder?». Ricardo se quedó callado. Vi cómo le temblaba el labio inferior.
como cuando era niño y estaba a punto de llorar. Pero ya no era un niño. Era un hombre de casi 40 años que había tomado decisiones terribles y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. «Padre», me dijo con la voz más suave, «si retira la demanda, yo le regreso todo. La casa, las tierras que todavía tengo, todo. Y le pido perdón de rodillas si es necesario. Pero por favor, no destruya todo lo que hemos construido». Yo lo miré a los ojos, esos ojos que alguna vez fueron los de mi niño, y sentí una tristeza tan profunda que casi me dobló. Porque en ese momento me di cuenta de que ya había perdido a mi hijo. No por la demanda, no por el dinero. Lo había perdido el día en que él decidió que yo ya no importaba. «Ricardo», le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, «tú no construiste nada. Yo lo construí. Y tú lo destruiste. Y ahora quieres que yo te salve, que retire todo, que me vuelva a hacer el tonto para que tú puedas seguir con tu vida como si nada. Pero no va a pasar. Entonces, ¿qué quiere?», me preguntó, ya con desesperación en la voz. «¿Qué quiere que haga? Quiero que enfrentes lo que hiciste. Quiero que asumas la responsabilidad. Y quiero que aprendas que las acciones tienen consecuencias. Padre, por favor. O sea, vete, Ricardo. Vete de mi casa». Él se quedó parado ahí unos segundos más, como esperando que yo cambiara de opinión. Pero cuando vio que no iba a hacerlo, dio media vuelta y se fue. Cerré la puerta detrás de él y me quedé ahí parado, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la ventana, viendo la ciudad, pensando en todo lo que había pasado. Y me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Si tal vez debía darle una oportunidad más. Si tal vez debía aceptar su oferta de devolverme todo. Pero luego me acordé de las grabaciones. Me acordé de Mónica diciendo que me iban a meter a un asilo. Me acordé de Ricardo diciendo que yo no me iba a dar cuenta de nada. Me acordé de todos esos meses viviendo en este departamento, sintiéndome inútil, sintiéndome como un estorbo. Y supe que no podía retroceder. A la mañana siguiente le llamé a Leonel y le dije que siguiéramos adelante con todo. Él me dijo que la siguiente audiencia estaba programada para dentro de 2 semanas, y que teníamos que prepararnos bien porque el abogado de Ricardo iba a venir con todo. «Que venga con lo que quiera», le dije. «Nosotros tenemos la verdad». Y nos preparamos. Leonel ensayó conmigo las posibles preguntas que me haría el juez. Repasamos todas las evidencias una por una, las grabaciones, los documentos, los testimonios. Todo estaba en orden, pero hubo algo que pasó en esas 2 semanas que yo no esperaba. Mónica vino a verme. Llegó un martes por la tarde, sin avisar, y tocó a mi puerta. Cuando abrí y la vi ahí parada, vestida con ropa casual y sin maquillaje, casi no la reconocí. Se veía cansada, más delgada, con el cabello recogido en una cola simple. «Esteban», me dijo, «¿puedo pasar?». Yo dudé un momento, pero luego me hice a un lado y la dejé entrar. Nos sentamos en la sala, uno frente al otro, en silencio. «No vine a pedirle que retire la demanda», empezó ella. «Vine a decirle que tiene razón». Yo levanté las cejas, sorprendido. «Ricardo se equivocó», continuó. «Yo también me equivoqué. Lo que hicimos estuvo mal, y yo lo empujé a hacerlo». «¿Por qué?», le pregunté. «¿Por qué me hicieron esto?». Mónica se quedó callada un momento, como buscando las palabras correctas. Luego suspiró y me dijo, «Porque yo quería más. Porque vengo de una familia donde lo que tienes es lo que vales. Y cuando conocí a Ricardo y vi todo lo que usted había construido, pensé que era una oportunidad de asegurar nuestro futuro, de darles algo mejor a nuestros hijos cuando los tuviéramos. Y convencí a Ricardo de que era lo correcto, de que usted ya estaba viejo, de que era momento de que pasara el control a la siguiente generación. ¿Y nunca pensaste en preguntarme?», le dije. «¿Nunca pensaste que tal vez yo quería ser parte de esas decisiones?». «Sí lo pensé», admitió. «Pero tenía miedo de que usted dijera que no. Tenía miedo de que quisiera seguir controlando todo y que nosotros nunca pudiéramos crecer. Entonces me quitaron la opción de decidir». «Sí, y estuvo mal. Lo sé ahora». Nos quedamos en silencio otra vez. Yo no sabía qué decir. Parte de mí quería gritarle, decirle todo el dolor que me había causado. Pero otra parte de mí veía en ella algo que no había visto antes. Arrepentimiento genuino. «Esteban», me dijo, «no le voy a pedir que perdone a Ricardo, ni que me perdone a mí. Pero sí le voy a pedir algo. Cuando todo esto termine, cuando el juez decida lo que tenga que decidir, no se aleje de nosotros para siempre.
porque Ricardo, a pesar de todo, lo quiere, y yo también aprendí a respetarlo. ¿Respetarme?, repetí sin poder evitar el tono amargo. Si me respetaran, nunca hubieran hecho lo que hicieron. Tiene razón. Pero la gente puede cambiar. Yo estoy cambiando. Y Ricardo también va a cambiar, aunque ahora no lo vea. Mónica se levantó, se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Gracias por escucharme, me dijo, y luego se fue. Cuando cerré la puerta detrás de ella, me quedé pensando en sus palabras. ¿Podía la gente realmente cambiar? ¿O era esto solo otro intento de manipularme, de ablandarme antes de la audiencia? No lo sabía. Pero lo que sí sabía era que no iba a cambiar de rumbo. Llegó el día de la audiencia. Me levanté temprano, me bañé, me puse mi mejor traje y me fui con Leonel al juzgado. Era un edificio viejo en el centro del pueblo, con pasillos largos y techos altos. Hacía frío adentro y el olor a papel viejo y humedad me recordó a los archivos del registro público. Llegamos a la sala de audiencias. Ricardo ya estaba ahí, con su abogado, un hombre joven de traje negro y portafolio de piel. Mónica estaba sentada detrás de ellos, en las bancas para el público. Cuando me vio entrar, me miró, pero no dijo nada. El juez llegó unos minutos después. Era un hombre de unos 50 años, con bigote canoso y anteojos gruesos. Se sentó detrás de su escritorio, revisó los documentos y luego nos pidió que nos identificáramos. Esteban Rosales Mendoza, el demandante, dije yo. Ricardo Rosales, el demandado, dijo mi hijo sin mirarme. El juez empezó a revisar el caso. Leyó en voz alta las acusaciones: fraude, dolo, abuso de confianza. Luego le pidió a Leonel que presentara las evidencias. Leonel sacó las carpetas con todos los documentos, las grabaciones, los testimonios. El juez las revisó una por una, sin decir nada, solo asintiendo de vez en cuando. Luego le pidió al abogado de Ricardo que presentara su defensa. El abogado argumentó que todas las transacciones habían sido legales, que yo había firmado los documentos de manera voluntaria y que no había pruebas de que yo hubiera sido engañado o coaccionado. Su señoría, dijo el abogado, mi cliente actuó de buena fe, buscando proteger el patrimonio familiar y asegurar el bienestar de su padre. Si hubo falta de comunicación, fue un error, pero no un delito. El juez escuchó sin interrumpir. Luego me miró a mí y me preguntó: Señor Rosales, ¿usted entendía lo que estaba firmando cuando cedió las propiedades a su hijo? Yo respiré hondo y respondí: No, su señoría. Mi hijo me dijo que eran papeles para reorganizar las propiedades, para pagar menos impuestos. Nunca me dijo que le estaba cediendo todo. Nunca me dijo que iba a vender las tierras. Y nunca me dijo que me iba a sacar de mi propia casa. ¿Y por qué no buscó asesoría legal antes de firmar? Porque confié en mi hijo, su señoría. Porque pensé que él nunca me haría daño. El juez asintió y luego le preguntó a Ricardo: Señor Rosales, ¿por qué no le explicó claramente a su padre lo que estaba firmando? Ricardo dudó un momento y luego respondió: Porque pensé que no era necesario, su señoría. Yo tenía el control de los negocios y mi padre ya estaba grande. No quería preocuparlo con detalles. ¿Y la decisión de vender las propiedades? ¿Esa la consultó con él? No, su señoría. Pero pensé que era lo mejor. ¿Para quién? ¿Para él o para usted? Ricardo se quedó callado. Y en ese silencio yo supe que el juez había visto la verdad. El juez revisó las grabaciones. Puso especial atención en la parte donde Mónica decía que yo no me iba a dar cuenta y en la parte donde Ricardo le decía al contador que todo quedara limpio. Cuando terminó de escuchar, se quitó los lentes y me miró. Señor Rosales, me dijo, ¿qué es lo que usted busca con esta demanda? ¿Quiere recuperar las propiedades? ¿Quiere una compensación económica? ¿Qué es lo que quiere? Yo me quedé pensando un momento y luego dije: quiero que mi hijo entienda que lo que hizo estuvo mal. Quiero que sepa que no puede aprovecharse de la gente que lo quiere. Y quiero que, si es posible, se haga justicia. El juez asintió. Voy a tomar una pausa para revisar toda la evidencia con más detalle, dijo. La audiencia se reanudará en 2 horas. Salimos de la sala. Leonel me llevó a una cafetería cerca del juzgado. Pedimos café y nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Yo estaba nervioso. No sabía qué iba a decidir el juez. Don Esteban, me dijo Leonel, usted lo hizo muy bien ahí adentro. Fue honesto, fue claro. El juez vio su dolor y también vio la verdad. ¿Crees que vayamos a ganar?, le pregunté. Creo que tenemos buenas posibilidades, pero hay que estar preparados para cualquier cosa. Las 2 horas pasaron lento. Volvimos al juzgado, entramos otra vez a la sala y esperamos a que llegara el juez.
Cuando el juez entró se veía serio. Se sentó, organizó sus papeles y luego habló. Después de revisar toda la evidencia presentada y de escuchar los testimonios, he llegado a la siguiente conclusión. Hay pruebas suficientes para determinar que el señor Ricardo Rosales actuó con dolo al obtener la firma de su padre en documentos que este último no comprendía completamente. Hay pruebas de que hubo falta de transparencia, falta de asesoría legal independiente y un claro aprovechamiento de la confianza familiar. Mi corazón empezó a latir más rápido. Por lo tanto, continuó el juez, ordeno la nulidad de todas las cesiones de propiedad realizadas por el señor Esteban Rosales a favor de su hijo Ricardo Rosales. Las propiedades que todavía estén a nombre del señor Ricardo Rosales deberán ser revertidas al señor Esteban Rosales en un plazo no mayor de 30 días. En cuanto a las propiedades que ya fueron vendidas, el señor Ricardo Rosales deberá compensar a su padre con el valor total de esas propiedades, más intereses, según lo determine un perito evaluador designado por este juzgado. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Leonel me apretó el hombro, sonriendo. Además, dijo el juez, entusiastas, ordeno que el señor Ricardo Rosales le entregue al señor Esteban Rosales un estado de cuentas completo de todas las transacciones realizadas con el dinero obtenido de la venta de las propiedades y que le permita el acceso a toda la información financiera relacionada con dichas transacciones. Ricardo estaba pálido. Su abogado le susurró algo al oído, pero él no respondió. Mónica, detrás de ellos, tenía la cara entre las manos. Esta sentencia es apelable, terminó el juez. Pero mientras tanto se mantiene el embargo preventivo sobre los bienes del señor Ricardo Rosales. Se levanta la sesión. El juez se levantó y salió de la sala. Leonel y yo nos quedamos sentados un momento, procesando todo. Luego nos levantamos y salimos. Afuera del juzgado, Leonel me abrazó. Lo logramos, don Esteban. Lo logramos. Yo asentí, pero no sentía la euforia que esperaba sentir. Sentía alivio, sí, pero también tristeza. Porque había ganado el juicio, pero había perdido a mi hijo. Ricardo salió del juzgado unos minutos después. Me vio parado ahí y se acercó. Su abogado intentó detenerlo, pero él se soltó. ¿Estás contento?, me dijo con la voz llena de amargura. Esto es lo que querías. Yo solo quería justicia, le respondí. Me destruiste, padre. Me quitaste todo. No, Ricardo. Tú te destruiste solo. Yo solo destapé lo que ya estabas haciendo. Él me miró con odio, un odio que nunca había visto en sus ojos, y luego se dio la vuelta y se fue. Mónica salió detrás de él, pero antes de irse se detuvo frente a mí. Usted ganó, me dijo. Pero espero que esto le haya valido la pena. Y también se fue. Yo me quedé ahí, de pie en la banqueta, viendo cómo se alejaban, y me pregunté si había valido la pena. Si valía la pena recuperar mis propiedades pero perder a mi familia. Y la respuesta, aunque me doliera, era sí. Porque lo que yo había recuperado no era solo propiedades, era mi dignidad, era mi autorrespeto, era la certeza de que nadie, ni siquiera mi propio hijo, tenía derecho a pisotearme. Leonel me llevó de regreso al departamento. Esa noche me senté en la ventana, viendo la ciudad, y pensé en todo lo que venía. Todavía faltaba el proceso de reversión de las propiedades, la evaluación, la compensación económica. Iba a tomar meses, tal vez un año. Pero yo tenía tiempo, y tenía paciencia, y sobre todo tenía algo que había perdido durante mucho tiempo. Tenía mi voz de regreso. Los meses que siguieron después de la sentencia fueron extraños. Por un lado, sentí un alivio que no había experimentado en años. Sabía que había hecho lo correcto, que había defendido lo que era mío, que no me había dejado pisotear. Pero por otro lado, había un vacío que no sabía cómo llenar. Un vacío con la forma exacta de mi hijo. Ricardo apeló la sentencia, como era de esperarse. Su nuevo abogado, uno más caro y con más experiencia que el anterior, presentó todos los recursos que pudo. Argumentó que yo había actuado con malicia, que había manipulado las evidencias, que las grabaciones habían sido obtenidas de manera ilegal. Pero Leonel estaba preparado para todo eso. Cada argumento que presentaban, él lo refutaba con pruebas, con testimonios, con documentos que no dejaban lugar a dudas. El proceso de apelación tardó 4 meses. 4 meses en los que yo viví en una especie de limbo, sin saber si al final todo iba a sostenerse o si Ricardo encontraría alguna manera de voltear las cosas. Pero mientras tanto, algo empezó a cambiar en el pueblo. La gente empezó a hablar, y no de la manera que yo esperaba. Al principio,
Cuando la noticia del juicio se filtró, yo pensé que la gente me iba a juzgar, que iban a decir que era un padre cruel, que cómo era posible que demandara a mi propio hijo, que las familias no se lavan los trapos sucios en público. Y sí, hubo algunos que dijeron eso, gente que siempre había visto a Ricardo con buenos ojos, que lo conocían como el joven exitoso que había estudiado en la ciudad. Pero luego empezaron a aparecer otras voces. Don Jacinto fue el primero en hablar abiertamente. En la cantina del pueblo, donde se reunían los hombres por las tardes, empezó a contar lo que había visto. Cómo Ricardo había vendido los caballos sin consultarme, cómo me había sacado de mi propia casa, cómo me trataba como si fuera un estorbo, y otros empezaron a sumar sus propias historias. Don Felipe, que tenía un terreno junto a uno de los míos, contó cómo Ricardo había intentado convencerlo de que me vendiera su terreno, diciéndole que yo ya estaba viejo y que ya no podía manejar tantas propiedades. Doña Berta, mi vecina de toda la vida, contó cómo había escuchado a Mónica hablando por teléfono, diciendo que yo era una carga y que necesitaban resolver el problema de mi presencia en el rancho. Y así, poco a poco, la narrativa empezó a cambiar. Ya no era la historia del padre rencoroso que demandaba a su hijo. Era la historia del hombre mayor que había sido despojado de todo lo que había construido por su propia familia y que había tenido el valor de defenderse. Un día, estaba yo comprando en el mercado del pueblo cuando una señora mayor se me acercó. No la conocía bien, solo de vista. Me tomó de la mano y me dijo: «Don Esteban, quiero que sepa que hizo bien. Mi hijo me hizo algo parecido hace años, y yo no tuve el valor de enfrentarlo. Me quedé callada, y ahora vivo dependiendo de su caridad, esperando a que me tire las migajas. Usted es un ejemplo para muchos de nosotros». Esas palabras me llegaron al corazón, porque me di cuenta de que mi historia no era única. Había muchos padres, muchos adultos mayores, que estaban pasando por lo mismo, que habían construido algo toda su vida, y que sus propios hijos se los estaban quitando, usando el cariño, la confianza y la edad como herramientas para despojarlos de todo. Y entonces tomé otra decisión. Le pedí a Leonel que me ayudara a organizar una plática en el centro comunitario del pueblo. Una plática abierta donde yo pudiera contar mi historia completa, sin vergüenza, sin esconder nada, y donde pudiera darles consejos a otros adultos mayores sobre cómo protegerse, cómo no cometer los mismos errores que yo había cometido. La plática se llevó a cabo un sábado por la tarde. Yo pensé que tal vez llegarían 10 o 15 personas, pero cuando llegué al centro comunitario había más de 50, hombres y mujeres de mi edad, algunos más jóvenes, todos sentados en las sillas de plástico, esperando escuchar lo que yo tenía que decir. Me paré frente a ellos con un nudo en la garganta y empecé a hablar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Esteban Rosales, y vengo a contarles cómo mi propio hijo me quitó todo lo que construí en 30 años. No vengo a buscar lástima. Vengo a que aprendan de mis errores, para que no les pase lo mismo. Y entonces les conté todo. Desde el principio, desde las primeras señales que ignoré, hasta las reuniones a puerta cerrada, hasta los papeles que firmé sin entender. Les hablé de cómo Ricardo y Mónica habían planeado todo, de cómo me habían sacado de mi casa, de cómo me habían dejado sin nada. La gente escuchaba en silencio. Algunos asentían con la cabeza, como si estuvieran reviviendo sus propias experiencias. Otros tenían lágrimas en los ojos. Luego les di consejos prácticos. Les dije que nunca firmaran nada sin entenderlo completamente, que siempre buscaran asesoría legal independiente, que no confiaran ciegamente ni siquiera en sus propios hijos cuando se trataba de propiedades y dinero. Les dije que llevaran registro de todo, que guardaran copias de documentos importantes, que no tuvieran miedo de hacer preguntas y de pedir explicaciones. Y sobre todo, les dije, no tengan miedo de defenderse, porque la vejez no es sinónimo de inutilidad. Y el cariño familiar no es una carta blanca para el abuso. Cuando terminé de hablar, la gente aplaudió. Y luego empezaron las preguntas. Una señora me preguntó qué hacer si su hijo ya le había quitado la casa, pero ella no tenía dinero para un abogado. Yo le di el contacto de Leonel y le dije que había maneras de conseguir asesoría legal gratuita. Un hombre me preguntó cómo había encontrado el valor para demandar a su hijo, sabiendo que eso significaba romper la relación. Yo le respondí con la verdad, porque me di cuenta de que ya no tenía una relación que romper. Mi hijo ya me había perdido el respeto hace mucho tiempo. Lo único que yo estaba haciendo era aferrarme a una ilusión. Esas palabras resonaron en el salón, y vi como varias personas asentían, como si finalmente alguien hubiera puesto en palabras lo que ellos llevaban sintiendo por años. Después de la plática, varias personas se me acercaron para agradecerme. Algunos me contaron sus propias historias.
Un señor me dijo que su hija le había quitado el control de su negocio y que ahora él trabajaba como empleado en lo que alguna vez fue suyo. Una señora me contó que su hijo la había convencido de vender su casa y que ahora vivía en un cuarto en la parte de atrás de la casa de él, prácticamente como sirvienta. Cada historia me partía el corazón, pero también me llenaba de una determinación renovada, porque me di cuenta de que mi lucha no era solo por mí, era por todos ellos también. Mientras todo esto pasaba, el proceso legal seguía su curso. El perito evaluador que había designado el juez terminó su trabajo y determinó que el valor de las propiedades que Ricardo había vendido era de casi 12 millones de pesos. Esa era la cantidad que Ricardo me tenía que compensar, más los intereses acumulados. Ricardo no tenía ese dinero. El desarrollo donde era socio seguía detenido por las investigaciones ambientales y de uso de suelo. Sus cuentas bancarias estaban congeladas y la casa que había comprado en Guadalajara, aunque era lujosa, no valía ni la mitad de lo que me debía. Su abogado intentó negociar un plan de pagos a largo plazo. Propuso que Ricardo me pagara en parcialidades durante los próximos 10 años. Leonel me consultó y yo lo pensé mucho antes de responder. Finalmente le dije: acepto el plan de pagos, pero con una condición, que Ricardo me entregue inmediatamente la propiedad que todavía no ha vendido, la que está junto al río. Esa era la primera tierra que yo compré, la que tiene más valor sentimental para mí. Esa quiero recuperarla ahora. Leonel transmitió mi condición. El abogado de Ricardo la rechazó inicialmente, diciendo que esa propiedad era la que más valor tenía y que Ricardo la necesitaba para poder generar ingresos y pagarme. Pero yo no cedí. Le dije a Leonel: o acepta mis términos o no hay trato, y que el juez decida cómo ejecutar la sentencia. Pasaron 2 semanas de silencio, y luego, finalmente, el abogado de Ricardo aceptó. Ricardo me entregaría la propiedad junto al río de inmediato, y el resto de la compensación la pagaría en parcialidades mensuales durante 8 años, con intereses. Firmamos el acuerdo frente al juez. Ricardo no estuvo presente en esa firma. Envió a su abogado con un poder notarial. Yo sí estuve. Y cuando puse mi firma en ese documento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. 3 semanas después, fui a visitar la propiedad junto al río. No había estado ahí en más de 2 años, desde que Ricardo me sacó del rancho. Contraté a don Jacinto para que me llevara en su camioneta y salimos temprano en la mañana. Cuando llegamos y vi el terreno, se me llenaron los ojos de lágrimas. La cerca estaba caída en algunos lugares, las hierbas habían crecido sin control, y el pequeño cobertizo que yo había construido para guardar herramientas estaba medio derrumbado. Pero seguía siendo mi tierra, seguía siendo el lugar donde yo había empezado todo. Me bajé de la camioneta y caminé lentamente por el terreno. Sentí la tierra bajo mis botas. Escuché el sonido del río a lo lejos. Olí el aire fresco de la mañana. Y por primera vez en años sentí paz. Don Jacinto se me acercó y me dijo: ¿qué va a hacer con esto, don Esteban? Yo me quedé pensando un momento, viendo el horizonte, y luego respondí: voy a reconstruir. No todo, no como antes, ya no tengo la edad ni la energía. Pero voy a poner esta tierra a producir otra vez, aunque sea un pedacito, aunque sea algo pequeño, porque necesito sentirme útil otra vez. Y eso hice. Contraté a don Jacinto y a otros 2 trabajadores del pueblo. Limpiamos el terreno, reparamos la cerca, arreglamos el cobertizo. Compramos algunas herramientas básicas y unas cuantas cabezas de ganado. No era el imperio que alguna vez tuve, pero era algo. Era un comienzo. También decidí que no iba a volver a vivir en la ciudad. Le dije a Leonel que buscara un comprador para el departamento donde había estado viviendo, y con ese dinero mandé construir una casa pequeña en la propiedad junto al río. Nada lujoso, solo una casa de 2 cuartos, con cocina, baño y un portal donde pudiera sentarme por las tardes a ver el atardecer. Me mudé a esa casa 4 meses después de recuperar la propiedad. El día que llegué con mis pocas pertenencias, me senté en el portal recién construido, me serví un café y me quedé viendo mi tierra, y sentí que finalmente había vuelto a casa. Los pagos de Ricardo empezaron a llegar cada mes, puntuales. No eran cantidades enormes, pero eran constantes. Yo usaba ese dinero para mantener la propiedad, para pagar a los trabajadores y para ahorrar un poco. No lo necesitaba todo, porque había aprendido a vivir con menos. También empecé a recibir visitas. Gente del pueblo que venía a pedirme consejos sobre sus propios problemas familiares, sobre herencias, sobre cómo proteger sus propiedades. Yo los recibía en mi portal, les ofrecía café y les contaba mi experiencia. Algunos me traían documentos para que los revisara.
otros solo querían desahogarse. Y así, sin buscarlo, me convertí en una especie de consejero informal para los adultos mayores del pueblo y de los ranchos cercanos. Leonel me ayudaba con las cuestiones legales más complicadas, pero yo podía orientar a la gente en lo básico, enseñarles a hacer preguntas, a no dejarse intimidar, a exigir respeto. Un año después de la sentencia, la Corte de Apelaciones finalmente emitió su resolución. Confirmaron la sentencia original en todos sus términos. Ricardo había perdido definitivamente. Ya no había más recursos legales que interponer. Yo esperaba sentir triunfo cuando me enteré, pero solo sentí cansancio, un cansancio profundo, pero también una sensación de cierre. Y entonces pasó algo que yo no esperaba. Era un domingo por la tarde. Yo estaba en el portal, leyendo el periódico, cuando escuché un carro acercarse por el camino de tierra. Levanté la vista y reconocí el carro. Era de Ricardo. Se estacionó frente a mi casa y él se bajó. Venía solo, sin Mónica. Traía jeans, botas de trabajo y una camisa de mezclilla. Se veía más delgado, con más canas en las sienes, con arrugas que no le había visto antes. Yo no me levanté de mi silla. Solo lo miré esperando a ver qué quería. Él caminó despacio hacia el portal. Se detuvo al pie de los escalones y me dijo: «Padre, ¿puedo hablar con usted?». Yo asentí con la cabeza, pero no le dije que se sentara. Él se quedó de pie con las manos en los bolsillos, mirando al suelo. «He estado pensando mucho en todo lo que pasó», empezó. «En lo que hice, en cómo lo traté, en las decisiones que tomé. Y tiene razón en todo. Estuve mal. Fui egoísta, fui ambicioso y sobre todo, fui un mal hijo». Yo seguí sin decir nada. Quería escuchar todo lo que tenía que decir antes de responder. «Perdí todo, padre», continuó con la voz quebrándose. «El desarrollo quebró. Las investigaciones destaparon tantas irregularidades que los inversionistas se retiraron. Perdí todo el dinero que había metido ahí. Mónica y yo vendimos la casa de Guadalajara para poder pagar deudas. Ahora vivimos en un departamento rentado, mucho más chico que el donde usted vivía. Y yo trabajo otra vez desde cero, haciendo consultoría para otras empresas, ganando una fracción de lo que ganaba antes». Hizo una pausa, respiró hondo y luego me miró a los ojos. «Pero lo peor no fue perder el dinero. Lo peor fue perder su respeto y entender que lo perdí por mi propia culpa». «¿Y Mónica?», le pregunté con voz tranquila. «Mónica también cambió. Todo esto nos golpeó muy duro. Ella también se dio cuenta de que estábamos viviendo en una fantasía, construida sobre mentiras y sobre su dolor. Ha estado yendo a terapia. Yo también. Estamos tratando de ser mejores personas. ¿Y vienes a decirme esto para qué?», le pregunté. «¿Para que te perdone? ¿Para que retire los pagos?». «No», respondió rápido. «Los pagos los voy a seguir haciendo hasta que termine de pagarle todo lo que le debo. No vengo a pedir que me quite esa responsabilidad. Vengo solo a decirle que lo siento, de corazón, y que entiendo si nunca me perdona». Nos quedamos en silencio un rato largo. Yo lo miré, realmente lo miré y vi algo diferente en él. Ya no era el hombre arrogante que me había enfrentado en el juzgado. Era un hombre roto, pero quizás, por primera vez en mucho tiempo, era un hombre honesto. «Siéntate», le dije finalmente, señalando la otra silla del portal. Él subió los escalones y se sentó. Yo me levanté, entré a la casa y volví con 2 cervezas frías. Le di una, abrí la mía y nos quedamos ahí sentados viendo el atardecer sin decir nada por un rato. Finalmente rompí el silencio. «Ricardo, no te voy a decir que te perdono, porque todavía duele. Todavía me duele pensar en todo lo que perdí, en todos los años que desperdicié confiando ciegamente en ti. Pero lo que sí te voy a decir es esto. El hecho de que hayas venido hasta acá, de que estés tratando de ser mejor, eso cuenta. No lo borra todo, pero cuenta». Él asintió con los ojos llorosos. «No espero que seamos como antes», continué, «porque no podemos. Eso ya se rompió, y no se puede reparar así como así. Pero tal vez, con tiempo, podamos construir algo nuevo, algo basado en respeto, en honestidad y en límites claros». «Me gustaría eso», dijo él con voz temblorosa. «Entonces empieza por cumplir tu palabra. Sigue pagando lo que me debes. No por obligación, sino porque es lo correcto. Y cuando termines de pagar, si todavía quieres una relación conmigo, hablamos. Pero hasta entonces necesito espacio.
Entiendo, dijo. Se quedó callado un momento más y luego agregó. ¿Puedo preguntarle algo? Dime. ¿Cómo hizo para no rendirse? ¿Cómo hizo para seguir adelante después de que yo le quité todo? Yo me quedé pensando en su pregunta, y luego le respondí. Porque me di cuenta de que lo más importante que tenía no era las tierras, ni el dinero, ni la casa. Era mi dignidad. Y esa, Ricardo, esa nunca me la pudiste quitar. Esa la iba a defender hasta el final. Él asintió, terminó su cerveza y se levantó. Gracias por escucharme, padre. Gracias por venir, le dije. Él bajó los escalones, caminó hacia su carro y antes de subirse, volteó y me dijo, voy a ser mejor, se lo prometo. Las promesas se demuestran con acciones, no con palabras, le respondí. Él asintió, se subió al carro y se fue. Yo me quedé ahí sentado, viendo cómo se alejaba por el camino de tierra, levantando una nube de polvo detrás. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era perdón completo, pero era algo parecido. Era la posibilidad de que tal vez, algún día, las cosas pudieran ser diferentes. Los meses siguientes fueron tranquilos. Ricardo siguió pagando puntualmente. De vez en cuando me mandaba mensajes cortos, preguntándome cómo estaba, contándome un poco de su vida. Yo le respondía de manera cordial, pero manteniendo la distancia. Todavía no estaba listo para más, pero algo sí cambió en mí. Dejé de cargar tanto resentimiento. Dejé de despertarme enojado cada mañana. Y empecé a disfrutar más de las cosas simples. El café en el portal, el trabajo en el campo, las pláticas con los vecinos, las visitas de la gente que venía a pedir consejo. También empecé a compartir mi historia más abiertamente. Un periodista de Guadalajara se enteró de mi caso y vino a entrevistarme. La historia se publicó en un periódico regional y luego fue retomada por otros medios. Empecé a recibir llamadas y mensajes de todo el país, de personas que habían pasado por situaciones similares y que querían saber cómo habían logrado salir adelante. Con la ayuda de Leonel y de un grupo de trabajo social del municipio, organizamos una serie de talleres para adultos mayores sobre protección patrimonial y defensa de derechos. Los talleres se llenaban siempre, y cada vez que yo contaba mi historia, veía cómo la gente se sentía menos sola, menos avergonzada de lo que les había pasado. Porque eso es lo que el abuso familiar hace. Te hace sentir que eres el único, que algo está mal contigo, que tal vez te lo mereces. Pero cuando empiezas a hablar, cuando compartes tu historia, te das cuenta de que no estás solo, y esa realización es poderosa. Han pasado 7 años desde que Ricardo me quitó todo, y hoy, mientras escribo esto desde mi portal, viendo mi pequeño pedazo de tierra que volví a hacer producir, puedo decir que recuperé más de lo que perdí. No recuperé todas mis propiedades, no recuperé la casa grande donde crecí, no recuperé los años que desperdicié sintiéndome inútil y desplazado, pero recuperé algo mucho más valioso. Recuperé mi voz, mi dignidad y mi propósito. Aprendí que nunca es tarde para defenderte, que la edad no te quita el derecho a exigir respeto, que las familias pueden ser complicadas y que el amor no significa permitir el abuso. Y aprendí que el perdón no es algo que das solo porque alguien te lo pide, es algo que das cuando estás listo, cuando tú decides que es momento de soltar el peso. Y está bien si ese momento nunca llega. No te hace mala persona, te hace humano. Ricardo todavía me debe dinero. Le quedan 3 años más de pagos y no sé qué pasará cuando termine de pagar. No sé si podremos reconstruir nuestra relación o si simplemente seguiremos siendo dos extraños que comparten un apellido y un pasado doloroso. Pero lo que sí sé es que yo estoy bien. Tengo mi tierra, tengo mi casa, tengo mi trabajo y tengo mi paz. Y eso, después de todo lo que pasé, es suficiente. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificado, si estás pasando por algo similar, quiero que sepas esto. No estás solo. Y no eres débil por sentirte herido. El abuso familiar, especialmente hacia los adultos mayores, es real, es doloroso y es más común de lo que la gente quiere admitir. Pero también quiero que sepas que puedes salir de eso. No va a ser fácil. Va a requerir valor. Va a requerir paciencia. Va a requerir que enfrentes a personas que amas. Pero al final vale la pena, porque tu dignidad no tiene precio, y nunca es tarde para recuperarla. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Déjame en los comentarios qué te pareció, si has pasado por algo similar, o si conoces a alguien que esté viviendo esto. Y si crees que esta historia puede ayudar a alguien más, compártela, porque entre más hablemos de esto, más personas van a encontrar el valor para defenderse. Y si te gustó este testimonio, suscríbete al canal. Hay muchas más historias que contar. Muchas más lecciones que compartir.
Desde mi pequeño rancho junto al río, me despido. Soy Esteban Rosales y esta fue mi historia. Que tengan un buen día y recuerden, nunca permitan que nadie les quite su dignidad. Nunca.